ustedes en días posteriores a la charla. No siendo más, no interrumpo más a Didier. Didier, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros. También, última cosa, antes que nada, recuerden depositar sus datos en el formulario de asistencia para poder recibir su certificado. Y ya no siendo más, ahora sí, Didier, te cedo la palabra. Gracias, Arturo. Bueno, hoy les queremos hablar un tema muy importante como son las protecciones en baja tensión. Entonces vamos a ver algo de características, las aplicaciones y un poco de portafolio de herramientas que tenemos disponibles para uso gratuito de todos ustedes. Como le decía Arturo, mi nombre es Didier Rojas y estoy pues en la unidad en la división Smart Power de ABB. Bueno, aquí pues ver un poco la importancia, porque es importante el tema de las protecciones, entonces de tener unas protecciones acordes, de hacer un ejercicio desde un inicio de nuestra instalación correcto frente a este tema, pues básicamente porque es lo que va a proteger nuestra inversión, ¿no? Lo grueso de la inversión, pues tenemos que tratar de dejarlo bien protegido y pues eso es lo que les queremos hoy dar o enseñarles hoy para que pues lo apliquen correctamente. Entonces vamos a empezar algo con las definiciones que hay en la norma IS 6947-2. Los criterios que debemos tener en cuenta para la selección de los interruptores. Las definiciones, cuáles son las protecciones básicas. Entonces vamos a ver cómo se comportan estas protecciones básicas. Los relés de protección y una partecita ahí muy general de un software que tenemos de uso gratuito que se llama iDesign, que nos ayuda en esta parte de coordinación de protecciones. Entonces empezamos con lo que define la norma IS 6947 para los interruptores, porque algunos términos o algunas características deben cumplir los interruptores, entonces están indicadas en esta norma, que es la cual nos vamos a ir guiando y que nos va, en cada desglose que hagamos, pues nos va dando un poco de entendimiento para comprender cómo funcionan estas protecciones y cómo fue y cómo la razón por la que se diseñan los interruptores y forma. Básicamente, pues la norma IEC, una norma internacional, está el estándar IEC 6947, se divide en 7 apartados. Está una parte 1, que es básicamente reglas generales, la parte 2, que está exclusivamente indicando cómo se deben fabricar los interruptores, las normas que ellos establecen para interruptores. La parte 3 para lo que son seccionadores de baja tensión. La parte 4 para contactores. Parte 5, 6 y 7 ya otros dispositivos ya más generales. También está la norma europea, que también es la EN 6947, que es pues básicamente una copia de la IS 6947. Bueno, básicamente acá esta norma aplica para todos los rangos de interruptores de baja tensión. También nos va a indicar cómo se debe realizar la construcción de los interruptores o por qué se realizan distintas formas de construcción de interruptores, las posibles aplicaciones de los interruptores. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos nos indica la norma, básicamente con los objetivos de definir claramente cuáles son los parámetros eléctricos para definir las condiciones de trabajo, el montaje y transporte,
Y básicamente ya la parte 2, pues se refiere ya a la parte de prescripción, parámetros de trabajo y las pruebas o ensayos que se deben realizar a cada uno de estos interruptores. La norma está comprendida para interruptores en menores o iguales a 1000 voltios en corriente alterna y menores o iguales a 1500 voltios en corriente directa. Entonces, en esto se enfoca la norma, entonces por eso hablamos de interruptores únicamente para interruptores de baja tensión. Básicamente la norma nos da dos definiciones. Una son interruptores, la otra interruptores limitadores de corriente. Entonces, básicamente para lo que define para interruptores, pues es un dispositivo de operación mecánica, como los que podemos ver acá en las imágenes, que es capaz de cerrar, conducir e interrumpir corriente bajo condiciones normales y bajo condiciones anormales de operación. Por ejemplo, pues en caso de una falla de cortocircuito, pues el interruptor también está en la capacidad de conducir, interrumpir sí, conducir e interrumpir este tipo de condiciones anormales. Y una definición para lo que son interruptores limitadores de corriente, ya básicamente es un interruptor que tiene una velocidad de apertura que permite que la corriente que se genere de falla pues no alcance el valor de pico al que podría llegar. Eso básicamente es como se define en el capítulo 2.3 de esta norma IS 60947-2. Entonces ya vamos a ir profundizando, vamos a ir entrando más en detalle en cada uno de estos aspectos para lograr entender un poco mejor qué se refiere a interruptores e interruptores limitadores de corriente. Bueno, básicamente en cuanto a requerimientos técnicos, digamos que cada característica de los interruptores es relacionada a uno o más requerimientos técnicos. Entonces, básicamente, interrumpir la corriente se puede hacer debido a que se presente una falla, por ejemplo, o en condiciones normales de servicio, que yo pueda, como operador, ir a abrir el interruptor e interrumpir este flujo de corriente. Entonces, está muy asociado el poder de interrupción de estas corrientes de falla, pues está ligado a lo que son la tensión de servicio, la tensión de empleo que hay en el circuito de instalación eléctrica. Cerrar durante un cortocircuito, entonces también es uno de los requerimientos de la norma. Conducir corriente, entonces pues una de las funciones que debe conducir la corriente nominal de forma ininterrumpida y pues también puede conducir una corriente de cortocircuito de muy corta duración. Garantizar el aislamiento, entonces también está también lo especifica dentro de la norma y básicamente es que pueda seccionar, el interruptor puede abrir y cerrar a tensión nominal de servicio y pues que se hacen unos ensayos de aislamiento donde se exige cierto parámetro que el interruptor debe cumplir. Y pues abrir automáticamente en caso de falla de acuerdo al tipo y ajuste del relé. Entonces, cada uno de los relés de protección de los interruptores traen, por decirlo así, una ficha o un diagrama algorítmico donde nos indica los tiempos y los niveles de corriente en los que debe operar el interruptor. Entonces, básicamente esto se entrega garantizado a los clientes porque previo a que bueno, posterior a la fabricación del interruptor y previo de vender el equipo por parte, en este caso de ABB, pues el interruptor ha sido sometido a varios ensayos de rutina donde se garantiza que está cumpliendo con esta norma de fabricación y con lo que se indica allí. Bueno, hablamos bueno, básicamente hablamos de tres tipos de interruptores.
Aquí en este slide están los interruptores en aire. Constructivamente, pues se debe al que es una estructura metálica. Constructivamente el interruptor de aire o de bastidor abierto es porque se construye bajo una estructura metálica y pues tiene un aislamiento interno en aire. Por eso es que se llaman o generalmente los conocemos como interruptores de tipo en aire. Y los interruptores en caja moldeada, básicamente, pues el aislante que tienen es el material plástico con el que son elaborados, que es una caja moldeada, como su nombre lo dice, y básicamente esta caja moldeada es la que me permite que se realice el aislamiento internamente y garantizar ese parámetro exigido en la norma. Adicional de los interruptores que vimos de caja moldeada y de bastidor abierto o de aire, están también los mini circuit breakers que también son fabricados bajo la norma IS 6947. Entonces, aquí ya entrando en algo del portafolio que ofrecemos dentro de ABB, pues tenemos varias familias que pues se encasillan en cada una de estas partes. Entonces, para lo que son interruptores de tipo abierto, tenemos la familia de interruptores IMAX 2, que son interruptores que van hasta 6.300 amperios. Tenemos una familia anterior, que pues fue evolucionada a la familia IMAX 2, que es la IMAX, que actualmente pues está en una etapa limitada, que hay algunos interruptores de base instalada en el país y que pues pueden encontrar digamos que pueden encontrar instalados actualmente en el país. Están los interruptores de tipo caja moldeada y en ABB tenemos 3 familias de interruptores de caja moldeada. Tenemos una familia de interruptores fórmula. Esta familia de interruptores fórmula es una familia de interruptores que va hasta 630 amperios con unidades de protección que no son regulables, son unidades de protecciones fija. Entonces una familia, la familia como básica que tenemos dentro del portafolio de ABB. Seguido de esta tenemos una familia de interruptores T-Max XT, que es una familia de interruptores de caja moldeada que va hasta 250 amperios. Hace un par de semanas hicimos el lanzamiento de toda la oferta de interruptores hasta 1.600 amperios y pues digamos que en este momento nos encontramos trabajando en migrar en el próximo semestre pues a la familia XT de 1.600 amperios que tiene varias novedades tecnológicas como es el tema ya de digitalización que nos permite poder ya tener esta tecnología dentro de un interruptor de caja moldeada. Y tenemos la otra familia T-Max T. Esta familia T-Max T la tenemos desde 250 hasta 1.600 amperios y es la que vamos a migrar totalmente a la familia XT. Entonces serían las 3 familias que tenemos actualmente acá en ABB de caja moldeada con diferentes características y con una variedad de accesorios en lo que tiene que ver en interruptores de tipo abierto y de caja moldeada. Tenemos también la familia de mini interruptores de una familia muy grande que se llama System Pro M Compact. Básicamente son interruptores los S200, los SH200, los S800 y pues son familias que van en las gamas de rendimiento medio y alto hasta 125 amperios. Tenemos la posibilidad de tener estos mini interruptores de montaje en Real DIN. Bueno, aquí regreso nuevamente a lo que nos decía la norma en cuanto a interruptores limitadores. Entonces, en un inicio hablábamos de interruptores limitadores. Entonces, acá con esta gráfica que muestro a continuación, o que se están viendo ustedes en este momento, les voy a explicar un poco mejor lo que quieren decir los interruptores limitadores de corriente.
Entonces tenemos acá en el eje Y lo que es corriente, en el eje X tenemos lo que es tiempo. Básicamente, cuando hablamos de que un interruptor no tiene la posibilidad de ser limitador de corriente, es cuando en esta parte que decimos acá el valor de pico no limitado, pues se genera una falla, ¿no? Se va elevando la corriente en un tiempo muy corto, hay una elevación de corriente supremamente alta, y pues cuando ya ha llegado al valor más alto, pues lo que va a hacer es comenzar allá a caer este valor cuando ya digamos que actúa la protección, entonces ya, ya se ha generado el valor pico de corriente de cortocircuito más alto. Entonces acá vuelve a cero cuando ya se abre la protección. Pero cuando hablamos de que es un interruptor limitador, es porque el interruptor lo que me va a hacer es despejar la falla en un tiempo muy pequeño. Antes de que llegue a este nivel de pico, el interruptor ya me va a despejar la falla, evitando que la energía pasante sea toda esta que se ve acá bajo la curva en azul, la que es bajo la curva en azul, y pues que sea solo esta energía pasante que estamos viendo acá resaltada en color verde. Entonces, básicamente, eso es lo que me permite el interruptor. Entonces, el interruptor me hace una apertura tan rápido que me limita este pico, me lo reduce en una, como lo pueden ver en la gráfica, pues en un porcentaje muy grande de lo que podría llegar a ser esa energía pasante. Entonces ahí hablamos de interruptores limitadores, que antes de que llegue al fallo más grande, pues el interruptor está en la capacidad de cortarme ese pico y de permitir que no vaya a ser una falla tan grande como lo que se esperaba. Entonces básicamente esto es cuando se genera una corriente de cortocircuito, hay un cortocircuito, entonces la corriente pues tiende a elevarse a infinito en un periodo de tiempo muy corto, y lo que hacen estos interruptores es pues despejar la falla en un lapso de tiempo muy rápido. Si van teniendo dudas, inquietudes, por favor me las dejan en el chat como les dijo Arturo, y podemos ir inmediatamente aclarándolas. Entonces vamos a ver un video acá de un interruptor no limitador y de un interruptor limitador para dejar un poco más claro la parte que veníamos viendo. Entonces voy a activar acá el video del interruptor que no es limitador. Entonces esperamos, se comienza a generar la falla como se ve en el video. Estamos se está evidenciando ahí el cortocircuito, y el interruptor pues dejó pasar, el interruptor que se ve acá al lado izquierdo, pues me deja pasar todo el pico de energía pasante, y pues pasa esta situación acá en los soportes de las barras, en las barras que comienzan a deflectar por la energía mecánica que se produce ahí. Entonces ahí vuelvo y lo muestro, que se ve como porque el interruptor no es limitador, pues permite que llegue al pico más alto el cortocircuito. Y ahora vamos a ver el ejemplo del interruptor que ahora se encuentra acá en esta parte de la derecha, que es un interruptor limitador. Desde acá está la parte del cómo se comporta. Hubo el cortocircuito y el interruptor despejó la falla antes de que llegara al nivel más alto el cortocircuito, y pues me permite conservar pues que no haya ningún daño acá en estas barras que se ven en el video. Entonces, esa es la diferencia entre un no limitador y un limitador. Bueno, pues la norma exige a cada uno de los fabricantes de interruptores pues que se debe indicar a los usuarios cómo son el comportamiento de estas curvas. Y pues cómo se llega a determinar esto, pues mediante ensayos de laboratorio se comienzan a determinar estas curvas de los interruptores limitadores de corriente. Entonces,
Esta es lo mismo, tenemos acá la parte de corriente de pico versus corriente de cortocircuito, y acá vemos pues en la parte donde estaría abriendo, despejando la falla, donde podríamos estar despejando la falla, y pues la gráfica de donde podría llegar la falla en caso de que el interruptor no sea limitador. Entonces básicamente en cada uno de los catálogos los catálogos de interruptores de caja moldeada nos vamos a encontrar con estas curvas de limitación de corriente de pico. Entonces, para cada interruptor va a haber un diagrama donde podemos evidenciar este tipo de comportamiento. Entonces, acá es muy importante, como veíamos en la imagen anterior, que teníamos acá los dos interruptores. Entonces, el del lado izquierdo es un interruptor de tipo abierto, que no son limitadores de corriente, y en el lado derecho tenemos interruptores de caja moldeada que en su mayoría y la forma constructiva permiten hacer una apertura mucho más rápida. Entonces son dos conceptos o están concebidos para dos funciones diferentes. Tenemos un interruptor de tipo abierto que la función de él es dejar pasar a través de él toda la falla y esperar hasta que despeje la falla el interruptor que le corresponde. O sea que es un interruptor muy robusto. Y tenemos un interruptor de caja moldeada que lo que necesita es que apenas se genere la corriente de falla, pues despeje lo antes posible la falla pues, para evitar que llegue a los niveles de pico que podrían llegar. Entonces, por un lado son interruptores, los de abierto son interruptores robustos que permiten pasar a través de él corrientes considerables de falla. Y por el otro lado tenemos los interruptores de caja moldeada que permiten pues despejar la falla más rápido. Bueno, estábamos viendo son dos curvas las que se muestran. Una curva es la de limitación de corriente de pico, y la otra es la curva de energía pasante. Entonces, una está dada en kiloamperios, que es la de corriente de pico, y la otra está dada pues ya en lo que es energía pasante. Bueno, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para la selección de interruptores? Entonces, acá les voy a ir mostrando los criterios más importantes a la hora de que empecemos a seleccionar un interruptor, o cuando nos encontremos en una situación donde necesitamos asesorar a un cliente, pues tenemos acá los criterios que le decimos, venga, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Entonces empezamos con lo que son la intensidad de los cortocircuitos. Entonces generalmente comenzamos a ver que pues hay muchos criterios, o escuchamos de varios criterios en cuanto a las intensidades de los cortocircuitos. La realidad de los cortocircuitos pues radica básicamente en esta imagen que podemos ver acá. Entonces, la intensidad de cortocircuito es generada, o el pico más alto, lo genera el transformador. Entonces, cuando estamos más cerca al transformador, es a donde podemos tener el mayor nivel de corriente de cortocircuito. Entonces, estamos hablando de que un transformador pues, puede ser niveles de cortocircuito de 10 a 100 kiloamperios. Una vez ya va el switchgear, o el tablero de distribución, pues ya comenzamos a alejarnos un poco y ya estamos hablando que, bueno, estos son los niveles de cortocircuito ya de tipo ya industrial, que podríamos estar hablando ya de 10 a 50 kiloamperios. Cada vez que nos vamos alejando más a un sector comercial de 6 a 20 kiloamperios, y a un sector residencial estamos hablando de 0,5 a 2 kiloamperios, que podría ser la mayor corriente de cortocircuito que pueda circular por una instalación de este tipo. Entonces, cada vez que nos alejamos del transformador y que hay más equipos que intervienen en el sistema, pues lo que estamos haciendo es disminuir, como se nota acá en la curva, esta corriente de cortocircuito. Cada vez que estamos más cerca del transformador, pues este fenómeno incrementa lo que tiene que ver con corrientes de cortocircuito, o la intensidad de cortocircuito como se ve.
Entonces esto nos ayuda un poco a aclarar cómo debemos seleccionar nuestros interruptores. Dependiendo de donde nos ubiquemos, qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos del transformador, pues nos va a permitir identificar que debemos ir con equipos más robustos que me soporten mayores niveles de cortocircuito, o podemos ir alejándonos y equipos menos robustos. ¿Esto en qué influye? Que entre más cerca que yo utilice equipos de poder de cortocircuito mayor, pues asimismo es el costo de esos equipos. Entonces, un equipo que me pueda soportar 100 kiloamperios, su costo es más elevado que un equipo que me tenga que soportar 2 kiloamperios o 20 kiloamperios. Entonces, acá inmediatamente me acerco más al transformador, pues lo vemos que incrementa más lo que tiene que ver en el tema de dinero. Entonces acá, cada vez que me acerco más al transformador, lo podemos ver en forma monetaria que incrementa, que los costos de una instalación que estoy más cerca del transformador, pues van a ser más elevados. Entonces siempre es importante tener en cuenta esta parte. Entonces, bueno, empezamos con ya lo que son definiciones fundamentales que debemos conocer. Entonces vamos a hablar primero acá de lo que tiene que ver con los interruptores de tipo caja moldeada y lo que son mini circuit breakers. Entonces se conocen como MCCB, los que son caja moldeada por las siglas en inglés Molded Cage Circuit Breaker, y lo que es MCB por las siglas en inglés Mini Circuit Breaker. Entonces son las siglas con las que se conocen estos interruptores. Entonces estamos hablando de algo que siempre nos preguntan, es la IU. Básicamente lo que me indica ahí es la corriente permanente nominal que puede soportar el interruptor. Estamos hablando de la extensión nominal de empleo, que es la UE. Entonces básicamente cuando vamos a un catálogo de cualquier fabricante de interruptores de baja tensión, bajo la norma IS 60947 nos comenzamos a encontrar con estas siglas. Entonces IU es la corriente nominal, UE la tensión nominal de empleo o voltaje nominal, ICU la capacidad de ruptura última. Entonces esa es la capacidad que el interruptor tiene de despejar la falla, ya lo vamos a ver más adelante un poco más claro. La ICS, entonces la corriente de corte en servicio. La UI, que es la tensión nominal de aislamiento. La UIM, que es básicamente la tensión soportada, la mayor tensión que soporta en un periodo de tiempo muy corto de impulso. Esto es lo que aplica para los interruptores de caja moldeada y mini circuit breakers, esta partecita de acá. Ahora nos vamos con lo que aplica a los interruptores de tipo abierto. Entonces acá lo mismo, se conocen como ACBs, por sus siglas en inglés, Air Circuit Breaker, interruptores de aire, básicamente por lo que hablábamos del aislamiento, que es un aislamiento que se hace básicamente por aire. También tienen los mismos parámetros que los interruptores de caja moldeada y los mini circuit breaker, pero se adiciona un parámetro más, que es la ICW. Y esta ICW que vemos acá es corriente de corta duración admisible, y ya les voy a explicar por qué lo tienen los interruptores de tipo abierto y por qué no lo tienen los interruptores de caja moldeada. Bueno, entonces en la norma está definido, en la norma IS 60947, raya 2, para los interruptores, está definido la IU. Entonces en la IU básicamente lo que nos dice es el valor de corriente más elevado que el interruptor está en condiciones de conducir de forma permanente, y tiene un nivel de temperatura. Entonces siempre debe estar indicado esto en los interruptores. Entonces, por ejemplo, temperatura a 40 grados centígrados.
Entonces, si un interruptor me dice que es de 100 amperios, que su capacidad nominal, su IU es de 100 amperios, y pues yo lo instalo en una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, pues esa va a ser la corriente que él va a poder conducir de forma permanente. En el caso de que esta condición se modifique, aumente, pase este valor de 40 grados centígrados, pues los interruptores empiezan a tener un derrateo que los fabricantes también indican en sus catálogos técnicos, en las fichas técnicas de los interruptores. Entonces vamos también con la tensión de nominal de empleo, la VE. Entonces es, como se define en la norma, es el valor de tensión en la que se determina la aplicación del interruptor y a la cual se refieren las características relevantes. Entonces ya vamos a ver qué es esto de características relevantes. Entonces, bueno, cuando ya entramos a hablar más de lo que es la corriente nominal, entonces básicamente los fabricantes lo que definen es una corriente nominal para si se han fijado, es el mismo tamaño de interruptor, las mismas características. Lo único que diferencia eso es el seteo, o el setting que le dan a cada uno de los relés que instalan en estos interruptores. Entonces vemos que el IU me indica el frame o la talla del interruptor. Entonces yo tengo el mismo interruptor que me puede soportar hasta 160 amperios. Pero tengo otro ítem que es IN, que es la corriente nominal. Entonces, en la corriente nominal entra a jugar esta parte del setting del relé de protección. Entonces, yo puedo tener el mismo interruptor, del mismo tamaño, de la misma capacidad, puede soportarme hasta 160 amperios el mismo interruptor, pero yo tengo el relé de protección que me regula esa corriente o me establece un parámetro. Entonces el relé me dice, no, es que este interruptor sí puede trabajar hasta 160 amperios, pero con el relé de protección está parametrizado para que él sea de 50 amperios. Entonces lo que ese relé sense de 50 amperios hacia arriba, él lo va a empezar a ver como corrientes de falla. ¿Listo? Entonces acá aquí definimos el IU, que es la corriente, la talla del interruptor, la capacidad que él tiene, y la I nominal, la corriente nominal, que está básicamente indicada por el relé del interruptor. En cuanto a lo que tiene que ver con los factores que pueden reducir lo que es la corriente IU del interruptor, pues tenemos tres factores. Uno es la temperatura, otro es la altitud y otro es la frecuencia. Entonces, cada vez que estos parámetros que vemos acá varíen, pues voy a tener unas condiciones diferentes en mi interruptor. Entonces, acá se muestran esta partecita que está en estas tablas. He extraído uno de los catálogos de los interruptores T-Max XT, específicamente el del frame 1, el XT1. ¿Qué me quiere decir esta tabla? Entonces yo tengo un interruptor de 160 amperios, tengo mi interruptor de 160 amperios y cuando lo trabajo a 40 grados, centígrados, pues mi corriente va a ser de 160 grados. Cuando hicieron las pruebas a 50 grados, el interruptor se siguió comportando como un interruptor de 160 grados, de 160 amperios, perdón. Cuando hicieron la prueba a 60 grados, que el interruptor estaba en condiciones ambientales de 60 grados, pues la corriente máxima disminuyó, pasó de 160 a 153 amperios. Y cuando se realizó a 70 grados, pues pasó de 153 a 140 amperios. Entonces, lo que queremos ver acá, que a mayor temperatura, pues la corriente va teniendo, la capacidad del interruptor va disminuyendo. Entonces va teniendo un derrateo que siempre debemos tener en cuenta. Sobre todo cuando hay unas partes que varían, que son cuartos ya que no tienen la misma, por el trabajo de otros equipos se genera otra temperatura ambiente, entonces tenerlo en cuenta. Y pues las zonas costeras que también es muy diferente la temperatura ambiente.
Básicamente eso en cuanto a temperatura. También tenemos acá otra parte que es en cuanto a altitud, también lo veíamos. Entonces, básicamente cuando hablamos de altitud, lo que está impactando, cuando hablamos de temperatura, impacta la corriente, cuando hablamos de altitud, pues impacta directamente en lo que es la tensión de empleo. Entonces, a 2000 metros, hasta 2000 metros podemos trabajar a 690 voltios. A 3000 metros podemos trabajar únicamente hasta 600 voltios y así a medida que vamos teniendo mayor altitud, pues la capacidad de tensión que puede trabajar mi interruptor va disminuyendo. Entonces también tener en cuenta que la tensión pues va ligada a la altura, la corriente va ligada a la temperatura ambiente para pues definir, porque muchas veces comenzamos a identificar unas situaciones como que nos parecen anormales, pero resulta que, por ejemplo, el interruptor está sometido a una temperatura mayor a la que fue ensayado y pues tiene un derrateo y nos está generando pues como condiciones de falla o que se esté disparando en la instalación y pues se comienza como a hablar o a identificar de que el interruptor es un interruptor malo, que salió defectuoso. Entonces, tener en cuenta que estos parámetros influyen bastante, lo que es altitud y lo que es temperatura y lo que es frecuencia. Pero generalmente pues trabajamos a 60 hercios acá en Colombia. Listo. Empezamos a hablar ya de lo que es ICU. Entonces, capacidad de interrupción último en cortocircuito. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que piden en este ensayo o que debe cumplir, lo que exige la norma que debe cumplir el interruptor? Él está hablando de la corriente más elevada que el interruptor está en condiciones de interrumpir, o sea, de abrir. Entonces, si se pasa ese parámetro, o sea, generalmente si la corriente supera ese valor que yo especifico en el interruptor, lo que va a hacer es, como vimos en el video, va a destruir el interruptor, se va a ejercer una fuerza electrodinámica que va a dañar las condiciones del interruptor. Por eso yo le digo a usted, él no puede pasar si escogió un interruptor que soporta 50 kiloamperios, pues si se genera un cortocircuito, si los cálculos fueron erróneos y se genera un cortocircuito de 60 kiloamperios, pues el interruptor lo más normal es que se vaya a dañar, que estructuralmente se dañe y no pueda despejar esa falla. Entonces ahí no podemos decir, no, es que el interruptor, ¿qué interruptor tan malo? O qué interruptor no, cuando necesitamos que despejara la falla no lo realizó. No, resulta que para eso se indica bajo también en los catálogos y en las fichas técnicas de los equipos cuál es su capacidad para interrumpir este cortocircuito. Entonces se genera un cortocircuito de 49 o 50 kiloamperios y efectivamente ya ha sido ensayado. Entonces yo le garantizo a mi cliente o al usuario de que el interruptor va a estar en capacidad de soportar esa corriente de falla. Básicamente lo que se hace en esta parte es se selecciona una tensión de empleo, una tensión de servicio. Por ejemplo, en los catálogos se indican varias tensiones a 220 voltios, a 380, 400, a 500 voltios. Lo que pide la norma es que se hacen varias pruebas a diferentes niveles de tensión y lo que se hace es este ciclo de ensayo. Entonces, básicamente lo que se hace es, se genera la apertura del interruptor, se esperan 3 minutos, se hace el cierre del interruptor en cortocircuito, él abre, después del ciclo que se hizo, de este ciclo que se hizo en una corriente de falla de cortocircuito, el interruptor puede que no garantice la continuidad del servicio. O sea, el interruptor lo que hizo cuando yo selecciono con esta ICU, puede que el interruptor, listo, me hizo el despeje de esa falla, pero puede que quede inservible. Entonces,
lo que debe garantizar es que debe mantener la capacidad de aislamiento dieléctrico y básicamente que el relé de sobrecarga pues quede sirviendo a 2.5 veces la corriente que 2.5 veces por la corriente nominal indicada del interruptor. Entonces básicamente esto es lo que se hace con la ICU. Se hace una apertura en cortocircuito, se esperan 3 minutos, se cierra el interruptor y el interruptor debe despejar nuevamente la falla. Ese es el ensayo que se hace. Entonces, si el interruptor dice que son 50 kiloamperios, entonces tiene cerrado el interruptor, se le hacen circular los 50 kiloamperios, el interruptor debe abrir la falla, se esperan 3 minutos y nuevamente se debe cerrar en cortocircuito y el interruptor debe estar en capacidad nuevamente de abrir. Ese es el ensayo que se hace de acuerdo a esta definición que hay en la norma IS 60947. Como les decía, entonces es un tema de la corriente de cortocircuito, pues se mira respecto a la tensión de empleo. Entonces, por ejemplo, en esta tablita que extraje del catálogo técnico, entonces nos indica, por ejemplo, yo necesito un interruptor que me soporte 50 kiloamperios a 440 voltios. Entonces vengo acá a esta matriz, comienzo a mirar dónde está 440 voltios, me voy acá, me genera este interruptor B, me genera solo 15, el C 25, el N 36, el S sí me soporta 50 kiloamperios, el H ya es más robusto, me soporta 65 kiloamperios. Entonces siempre está indicado en los catálogos y este es el interruptor que voy a seleccionar. Entonces tengo un interruptor de 100 amperios, un XT1S que me soporta, esta letra lo que me va a indicar es cuánta corriente de cortocircuito me soporta. Entonces me soporta 50 kiloamperios y puede ser lo puedo tener, o sea, tengo el mismo interruptor de 100 amperios, pero con distintos poderes de corte. Entonces, cada vez es menor el poder de cortocircuito, pues el precio es un poco menor y cada vez que va aumentando, pues me va aumentando el precio del interruptor. Por eso siempre es visto también de forma monetaria, porque me va a impactar en los costos de la instalación o del circuito que vaya a proteger. A mayor corriente de cortocircuito, pues es inversamente proporcional a la tensión de empleo. Entonces, cuando tengo tensiones de empleo más bajas, pues mi poder de cortocircuito es mayor. Como se puede ver acá. Pues voy aumentando. A 500 voltios es 50, pero a 220 voltios es 100 kiloamperios de poder de cortocircuito. Y acá viceversa, a mayor tensión de empleo, pues menor corriente de cortocircuito. ¿Cuál es el otro parámetro que es bien importante acá? Y que vemos es el ICS, que es capacidad de cortocircuito de servicio. Entonces, este parámetro es bien importante porque muchas veces nos piden a nosotros en las especificaciones seleccionar por ICU o por ICS. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que indica, cuál es la definición en la norma? Entonces, lo mismo, a una tensión de empleo, entonces se va a indicar qué tensión de empleo se va a hacer el ensayo y se hace un ciclo de operación. ¿Cuál es el ciclo de operación? Es un ciclo de operación más robusto que el anterior. Entonces, el interruptor debe abrir en cortocircuito. Entonces, me despeja el primer cortocircuito. Espero 3 minutos y el interruptor vuelve y se cierra en cortocircuito y debe volver a abrir. Espero nuevamente otros 3 minutos y vuelvo, cierro el interruptor en cortocircuito y él debe volver a abrir. Y cuando él me cumple, básicamente lo que se debe garantizar después de esto es que debe haber continuidad en el servicio, debe soportar la corriente de carga sin afectar el servicio y pues debe mantener las siguientes características. Capacidad para ser operado de nuevo, entonces 5% del número de operaciones por ciclo con capacidad para ser operado. Entonces cada vez que cumpla este parámetro, pues estoy dando cumplimiento a la norma.
La capacidad de aislamiento dieléctrica debe permanecerse hasta 2 veces la tensión de empleo. Tengo que hacer una verificación del aumento de temperatura con respecto a la corriente IU que vimos. La temperatura pues no debe exceder los límites de la tabla 7 que se indica en la norma. Y pues tengo que verificar que el relé de protección pues me cumpla este parámetro de 1.45 veces la corriente I1. Entonces, esta corriente de cortocircuito, la anterior, la ICU que veíamos, la ICU se define en kiloamperios, como vemos acá en la tablita. Esta se define en kiloamperios, pero la ICS se define en porcentaje de la ICU. Entonces estamos hablando, si es al 25% y el interruptor es de 100 kiloamperios, estamos diciendo que va a ser básicamente, me va a poder soportar ICS 25 kiloamperios, 50 kiloamperios, 75 kiloamperios o el 100% que serían los mismos 100 kiloamperios. Es capaz de soportarme esta prueba a los mismos 100 kiloamperios. Entonces aquí también estamos hablando de equipos más robustos. Entonces estamos hablando acá, lo mismo que les decía, se define en porcentaje y digamos acá la relación, lo más importante es tener en cuenta que esta relación siempre va a ser verdadera. La ICU siempre, la ICS siempre va a ser menor o igual a la ICU, pero nunca va a ser mayor a este parámetro. Entonces acá tenemos un ejemplo, o sea, la ICS es el 25% de la ICU. Entonces, si la ICU, lo que les decía, es 100 kiloamperios, pues entonces estamos hablando que esta sería solo 25 kiloamperios. Bueno, acá ya comenzamos a mirar en esta tabla comparativa cuándo se requiere ICU y cuándo se requiere ICS. O sea, cuándo selecciono un interruptor por ICU o cuándo lo selecciono por ICS. Entonces, esta partecita es bien importante porque pues, nos ayuda a enfocar mucho más digamos, al cliente o al usuario final de poderle indicar, porque obviamente pues, cuando selecciono por ICS, una de las contras es que es un costo más elevado que cuando selecciono por ICU. Entonces, bueno, empecemos acá cuando se requiere con ICU. Entonces, cuando la continuidad del servicio no es un requisito fundamental. Entonces, básicamente, cuando esta parte, cuando no importa si actúa la protección y me desenergiza toda mi planta y no me impacta económicamente y la puedo restablecer de forma fácil, pues entonces selecciono por ICU. Para terminales de carga simples, para protección de motores, donde hay facilidad de realizar mantenimientos preventivos y generalmente para protecciones instaladas en subdistribución o plantas. Entonces, esos son como los requisitos cuando actuamos con este ICU. ¿Y cuándo se requiere con ICS? Cuando la continuidad del servicio es un requerimiento fundamental. Entonces, me ocurrió un fallo de esta magnitud y pues mi interruptor quedó nuevamente operativo como podíamos ver de acuerdo a lo que indica la norma. Para instalaciones en centro de potencia, donde se dificulta la labor de mantenimiento, entonces es muy importante seleccionar con este parámetro ICS nuestros interruptores. Donde es difícil manejar interruptores de repuesto de backup, entonces en algunas partes se acostumbran a tener interruptores de repuesto, hay la falla y tienen la posibilidad de cambiarlo de forma muy fácil. Y generalmente para tableros de distribución principal que están ubicados inmediatamente después del transformador o generador. Entonces, siempre, si estamos más cerca del transformador, como veíamos en un slide anterior, que les recalqué bastante, que estamos cerca al transformador, pues es importante seleccionar con ICS. Entonces, para tenerlo siempre en cuenta. Básicamente, entonces acá ya de una forma más estructurada en un diagrama unifilar. Entonces, tenemos acá nuestra
nuestra protección cerca al transformador. Entonces, lo ideal es seleccionar con el parámetro ICS, como se ve acá. Ya en un tema de subdistribución, este era mi tablero principal después del transformador, hay un tema de subdistribución. Acá, para reducir esos costos y que sea óptimo, pues selecciono con ICU la capacidad de cortocircuito de esta instalación. Ahora en la norma se habla de otros dos parámetros que son muy importantes. Entonces uno es la categoría de utilización A y el otro es la categoría de utilización B. Entonces estas dos letricas siempre van a estar también en las fichas técnicas de los interruptores. Básicamente lo que es categoría de utilización A, entonces son interruptores para ser selectivos en condiciones de cortocircuito con relación a otros dispositivos de protección en serie con los mismos ubicados al lado de la carga. Entonces, básicamente lo que necesitan estos de categoría de utilización A son los interruptores de caja moldeada que necesitan es que se despeje una falla de forma rápida, o sea, que son los limitadores de corriente y para los cuales no se especifica la ICW. Los de categoría de utilización B son previstos para ser selectivos en condiciones de cortocircuito con relación a otros dispositivos de protección en serie con los mismos ubicados del lado de la carga. Entonces, básicamente, lo que para condiciones de cortocircuito debe especificarse la corriente ICW. Vamos a mirar acá. Bueno, esta parte de aquí, esta ICW, que lo tienen los interruptores de tipo abierto, es que ellos el interruptor es sometido por 1 o 3 segundos a una corriente de cortocircuito y el interruptor sigue guardando las mismas, sigue conservando las mismas características técnicas y eléctricas. No hay un deterioro de él por haber soportado por tanto tiempo, porque estamos hablando de que son fallas que deben despejarse en el orden de milisegundos. Y aquí lo que se hace en el ensayo que exige la norma es esperar 1 o 3 segundos. Se le hace la prueba a 1 y a 3 segundos al interruptor y a través de él debe circular esa corriente de cortocircuito. Mientras que en los interruptores de tipo de caja moldeada no se especifica la ICW porque son interruptores que tienen que despejar la falla de forma rápida. Entonces, en cuestión de 15 milisegundos, estamos hablando que comienzan a actuar las protecciones de estos interruptores para despejar la falla. Bueno, estamos hablando acá ahora de la tensión de aislamiento. Entonces también es una tensión que es mayor a lo que es la tensión de empleo, la tensión de aislamiento, que también se hacen unos ensayos de laboratorio para definir esta medida. Y el valor, la UIMP, que es básicamente la tensión de pico de un impulso de tensión. Entonces, que el interruptor debe soportar sin algún daño. Entonces, básicamente se refiere a distancias de aislamiento en el aire y pues están en el orden de kilovoltios. Son tensiones transitorias de tensión. Sí. Los tipos de protección. Entonces, tenemos protecciones básicas. Ya aquí ya vimos cuáles son las capacidades de los interruptores en cuanto a tensión y corriente, pero aquí ya comenzamos a enfocarnos en lo que son las protecciones básicas y que encontramos diariamente en nuestras labores, como profesionales del sector eléctrico. Entonces, la sobrecarga. Entonces, estamos hablando de una corriente que excede el valor nominal de la corriente. Entonces, estamos hablando, si es de 100 amperios, está excediendo, está por encima de los 100 amperios, 110 amperios. Y básicamente lo que me permite es proteger los cables y pues básicamente o sea, por encima de ese valor,
pues es una falla que me puede afectar a algunos equipos. Entonces, por eso estamos hablando de proteger contra sobrecarga. Es una corriente que está muy cerca de la corriente nominal, pero está por encima de esa corriente nominal. No muy lejos, pero sí está ahí y me puede hacer alguna afectación. Por ejemplo, en el caso de un motor, cuando lo trabajo sobrecargado, pues me comienza a dañar el tema de embobinados, puedo comenzar a afectar. Por eso debemos proteger muy bien nuestro motor contra sobrecarga. Estamos hablando de corriente de sobrecarga o de cortocircuito, y básicamente es cuando hay ausencia básicamente, ¿cómo explico acá? En esta corriente de sobrecarga, pues estamos hablando que la corriente comienza a superar los valores y me puede generar algún daño en mi circuito eléctrico. Y estamos hablando de lo que ya es una sobrecorriente, que sí básicamente es cuando una falla de la impedancia, o que dos conductores de diferente tensión pues entran en corto, y pues la corriente que se genera ahí tiende a infinito, y pues también me puede ocasionar bastantes daños. Entonces, hablamos de corrientes de corriente de sobrecarga y de corriente de cortocircuito. Acá en el tema de selectividad, entonces, pues en la norma también se define cuáles son los parámetros para tener una selectividad total o una selectividad parcial en mi sistema eléctrico. Entonces, acá en este slide podemos ver, acá tenemos un diagrama unifilar, y donde tenemos la curva de un interruptor A, la curva de un interruptor C y la curva de un interruptor D. Entonces, como está ubicada esta gráfica, entonces en el eje X estamos hablando de amperios, y en el eje Y estamos hablando de tiempo. Tiempo en esta parte de milisegundos, segundos, y ya pues va aumentando cada vez que va acá. Y en esta parte de acá, pues comenzamos hablando de amperios, kiloamperios, y cada vez va aumentando más. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica, entonces, si se genera una falla en este punto que vemos acá, que les muestro aguas abajo de estos interruptores D, cualquiera de ellos, entonces, ¿qué comienza a elevarse? La corriente de cortocircuito que estaría en esta parte, en esta zona de acá, que vemos acá. En estas zonas de acá son las corrientes de cortocircuito. En esta parte superior de la gráfica, vamos a enfocar acá en esta azul, estamos hablando de una corriente de sobrecarga. Entonces, ejemplo, este interruptor D es un interruptor como de algunos, esto es algorítmico, digamos que es un interruptor de 800 amperios que tengo acá, lo que puedo ver acá. Entonces, cuando él me está trabajando como a 850 amperios, pues él me va a disparar, no sé, en 1000 segundos. Cada vez que voy aumentando más esa corriente por acá, por esta línea que voy acá, y ya los 800, ahora 1000 amperios, como puedo estar acá, pues él no me va a esperar ya los 1000 segundos, me va a esperar, no sé, 80 segundos. Cada vez que voy disminuyendo acá, entonces en una corriente ya de 2000 amperios, él me va a disparar a los 10 segundos. En una corriente ya de 2500, él me va a disparar al segundo. Y cada vez que comienzo a bajar acá, que ya es el orden de un cortocircuito, entonces estamos hablando de una corriente de 10.000 amperios o de 10 kiloamperios, él me va a disparar en el orden de milisegundos. Entonces, acá lo que yo estoy garantizando es que si aquí hay una falla de 10 kiloamperios, se me comienza a incrementar esto, este interruptor está en la capacidad de disparar antes de los interruptores que están aguas arriba. Entonces ahí tengo una coordinación, una coordinación total de protecciones. Tenemos acá el otro caso. Ahora tenemos este interruptor B, tenemos el mismo interruptor C y tenemos el interruptor D. Entonces, ¿qué sucede acá? Como se ve en la gráfica. Vamos a hacer el comparativo si hubiese una falla acá en este punto del interruptor C.
Entonces, si hay una falla acá en el interruptor C, que es la curva verde que vemos, entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando de 10 kiloamperios, si estamos hablando por acá en este orden de 10 kiloamperios, acá en 10 milisegundos el interruptor me va a estar disparando, pero no me va a disparar el interruptor C, me va a disparar el interruptor B. Entonces quiere decir que este interruptor hace la apertura y me está dejando desenergizada esta barra, y adicional me está dejando todo esto acá de subdistribución, me lo está dejando desenergizado, lo que quiere decir que no hay una correcta selectividad en las protecciones. Entonces cuando tengo protecciones que me permiten, son regulables, pues yo comienzo a jugar con esto para intentar que las curvas me queden debidamente seteadas, y que esta curva B, que es un totalizador, en este caso cuando está trabajando acá por el lado generador es un totalizador, pues también tenga selectividad, tenga también la coordinación debida de protecciones. Entonces esta curva roja debería estar acá, más a la derecha, y no debería traslaparse con esta curva verde como lo está haciendo aquí. Entonces, en el caso anterior vemos una gráfica donde tengo total coordinación de protecciones, y acá ya vemos una gráfica donde pues estoy teniendo una falla en este tema de coordinación de protecciones. En caso de que fueran interruptores con una unidad de protección que no es regulable, pues si yo tengo esta situación, no le puedo garantizar a mi cliente que cuando se genere una falla acá, o no le puedo garantizar al usuario que cuando se genere una falla acá, pues no se vaya a disparar este interruptor. Entonces es bien importante tener en cuenta que la coordinación de protecciones se logra cuando pues estas curvas no se traslapan. Importante siempre esa parte. Llegamos acá, ya un poco aquí a grosso modo, pues ABB tiene diseñado para sus interruptores un simulador que está disponible en internet. Se puede digitar simulador interruptores ABB y los va a llevar al enlace donde pueden encontrar los interruptores de tipo abierto, los interruptores de caja moldeada, y pues es un simulador para los relés de protección electrónicos con la unidad de protección electrónica. ¿Qué me permite ese simulador? Básicamente poder conocer la interfaz de ese relé, poder hacer acá en la pestaña de programación, comenzar como si yo tuviera la herramientica y subir los dead trees, y poder mirar cómo es el comportamiento de este relé cuando muevo, un ejemplo, la protección de sobrecarga que vemos acá, que es la L, la protección de cortocircuito retardado, en la cual le ajusto un tiempo para que me dispare después de ese tiempo, o la protección de cortocircuito instantáneo. Entonces yo juego con esta curva, dependiendo el tipo de falla, pues voy haciendo mi ajuste y él me va permitiendo identificar esto mediante este simulador. Puedo hacer las señalizaciones, entonces cuando se me activan los LED que tiene la protección, qué es lo que sucedió con mi relé, o puedo hacer una simulación, generar un cortocircuito, generar una sobrecarga, y él me va indicando ahí cómo haciendo el comportamiento de ese relé. Eso está disponible, entonces es solo digitar esa parte en Google y ya llegan a los simuladores. Por otra parte, tenemos otra herramienta que se llama, un software que se llama eDesign, como se nota acá, eDesign, también lo pueden buscar por Google. Descarga eDesign de forma gratuita, y dentro de esta herramienta de design hay una herramienta, es como varias herramientas que me permite hacer selección de los equipos, me permite hacer coordinación de protecciones mediante este software doc, me permite hacer una coordinación de protecciones, y otro software que se llama Curves, que está dentro de este paquete, que me permite comenzar a jugar con esas curvas. Entonces, cuando yo estoy en ese simulador y voy, como les mostré en la gráfica anterior, cuando voy desplazándome, él me va dando de manera más acertada cuál es el tiempo en que dispararía dependiendo de la corriente que se ha generado de falla, ya sea por sobrecarga o por cortocircuito. Entonces, pues también dejarle a disposición de ustedes estas herramientas, el software y el simulador, que son bien interesantes para que puedan entender un poco pues más a fondo este tema de coordinación de protecciones. Ya con esto pues damos por terminado
Si hay dudas, si hay preguntas, las inquietudes que tengan, pues las atendemos. Déjame ver, en este momento no veo dudas en el chat, pero cualquier persona que quiera que le prendamos el micrófono o que quiera depositar su duda en este momento en el chat, la podemos contestar. En cualquier caso, Didi, si quieres dejar tus datos para que puedan contactarse contigo en cualquier caso. Listo, vale, Arturo. Claro que sí. En el chat voy a dejar mi correo. Y cualquier duda, inquietud de eso me la pueden hacer saber y con gusto les apoyaré. Bueno, no siendo más, les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que está en el chat, solamente rellenar sus datos y dar en enviar, y con eso ya nosotros tenemos los datos suficientes para hacer su certificado de asistencia y hacerles llegar también la grabación de esta charla. Les recordamos que tenemos muchas más web sessions con Fenaltec que pueden ingresar a nuestro Facebook de ABB Electrification, perdón, de ABB Colombia. Y en ABB Colombia ahí encuentran todas las publicaciones que estamos haciendo para este tipo de charlas que estamos haciendo ahora cada 15 días. Entonces los invitamos a inscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Di, por tu aporte y por tu conocimiento. Bueno, con todo el gusto, todos un feliz resto de noche. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron para aprender de este tema.